¿Qué tal? Te habla Waldo López García, licenciado en Derecho y maestro en Educación. En esta última entrega de la explicación acerca de la constitución del marco metodológico o metodología, voy a explicarte lo relativo al diseño metodológico, que se divide en varias partes. La primera de ellas es el marco de investigación, el método de investigación, en el cual aquí en la tesis que estoy tomando como ejemplo para explicarte, el tesista explica que es una investigación documental cualitativa que, según este autor, involucra observar la realidad a través de un enfoque interpretativo con las cualidades del fenómeno, etc. Es decir, está explicando el tesista a través de este fundamento de este autor qué es la investigación documental y cualitativa. Te comento, en cuanto a métodos de investigación, puede existir el sintético, el analítico, el deductivo, etcétera, también el explicativo, descriptivo, etcétera. En el curso, en esta parte específica, voy a dejar a tu disposición enlaces a diferentes páginas para que tú puedas profundizar acerca de esto. Y como tú observas, el tesista está especificando qué significa la investigación documental, la cualitativa. Dice que la presente investigación se verificará de la forma referida, por lo cual se recurrirá a fuentes nacionales, internacionales. En la lógica anterior y en la novedad del tema no existen encuestas o estadísticas que se vaya a realizar, puesto que su método de investigación no lo amerita, como él señala. Con este enfoque interpretativista es posible edificar y cimentar el conocimiento al estilo del constructivismo, etc. Él está defendiendo el por qué lo está haciendo bajo este método de investigación. El enfoque plantea flexibilidad acompañada de reflexibilidad, interpretación contextualizada de la realidad educativa. Sigue defendiendo el por qué lo está haciendo de esta manera. Incluso él señala cuestiones fácticas de por qué no sale a hacer entrevistas. Menciona, por ejemplo, acá que esta tesis está en una etapa de construcción e implementación del modelo educativo 2019-2024, que además existe una pandemia por COVID-19, por ejemplo, que es otra de las justificantes que utiliza para decir que no va a salir a hacer encuestas o una mayor cantidad de entrevistas, ya que más adelante maneja esa manera de obtener la información. En cuanto al tipo de estudio, también se le llama el enfoque de investigación. En este caso, el tesista habla de que es una investigación prospectiva, longitudinal, hay un análisis de caso, pero también está aquí en el tipo de estudio, también podría haber especificado aquí concretamente que es cuantitativa, que es cualitativa o que es mixta. Y en el método de investigación podría haber dejado, por ejemplo, que es documental o que es explicativa, que es descriptiva, etc. Ahí luego va variando la manera en cómo lo maneja el investigador o lo maneja la propia universidad, pero como te comento, en este apartado dentro del curso de seminario de titulación 1 están los respectivos vínculos para ser más claros en este aspecto. Aquí nuevamente el tesista defiende por qué es este tipo de estudio. Hay que tener coherencia de que si se señaló un cierto método de investigación, este tiene que ser coherente con el tipo de estudio o enfoque de investigación. Eso es importante. En cuanto al universo y la muestra, tenemos que en este apartado tú vas a analizar cuáles son las personas de las cuales tú te vas a auxiliar para obtener información. Vas a seccionar y vas a establecer una población. El universo son todas las personas susceptibles de aportarte información. Son demasiadas. Vas a seccionarla y vas a generar una población que a su vez vas a seccionarla para generar una muestra. Aquí dentro de este tema también puede ser amplio. Hay muestras que son estadísticas y muestras que no son estadísticas. Aquí el tesista nuevamente va a fundamentar si es o no estadística su muestra. Aquí concretamente te comento, no va a ser estadística. Él ya había mencionado que se va a auxiliar de documentos y aquí te los va mostrando. Él incluso te había manejado que va a realizar análisis de casos, pero no realmente lo realiza él, sino lo realiza a través del análisis de documentos que ya han hecho instituciones como por ejemplo la UNESCO. Es decir, está reforzando que esos estudios tienen validez porque es un
organismo que evidentemente tiene que ver con su tema, además de diferentes documentos nacionales e internacionales, como él mismo mencionó. Para seguir reforzando que está bien él en su perspectiva, dice acá, por ejemplo, tomando en cuenta normas APA 2019, las muestras de investigaciones cualitativas no son por lo general seleccionadas para que representen a la población. Fíjate que es una característica justamente que las muestras sean representativas de la población. Sin embargo, él está fundamentando que él puede hacer que su muestra no sea representativa, sino sean, como menciona aquí, elecciones a dedo o no probabilísticas, que también existen esas. Él está fundamentando y defendiendo por qué lo va a hacer de esa manera. En el presente caso se recurrirá, dice, a directivos de escuelas de Veracruz y a una psicóloga por ser quienes tienen cierta garantía de acceso. Esto a su vez es coherente en lo que en su momento habíamos estudiado acerca de las limitaciones de la investigación. Si recordarás ese video, esas limitaciones son humanas y se mencionaba a los expertos, ¿sí? Y aquí es coherente con ello porque nos menciona que se recurre a ellos porque se tiene cierta garantía de acceso, que es posible que ellos estén disponibles. Nos menciona, por ejemplo, una tesis de España que versa sobre el caso de la orientación sexual. Otros documentos más que provienen, por ejemplo, de la CONAPRED, de la CNDH, diferentes documentos en los que él va a encontrar valor en la información para sustentar su investigación. Coherente con lo que ya había mencionado incluso de la pandemia de COVID, de que incluso su estudio puede ser no probabilístico, su muestreo, y lo que le está sustentando. Ahora, ¿qué instrumentos va a utilizar él para recopilar esa información? De primera mano nos menciona aquí que son fichas de trabajo elaboradas en Microsoft Word. También es válido. Recordarás que las fichas de trabajo es una manera de asentar la información, pero no necesariamente tienen que ser físicas. Puede ser vía electrónica utilizando Word o utilizando alguna aplicación, algún otro programa. Menciona que según Castillo, el análisis documental es una operación intelectual, etc. Aquí está siendo coherente, te acordarás, con lo que ya dijo en su método de investigación y en su tipo de estudio, que él iba a hacer una investigación documental, por tanto, entonces tiene que hacer un análisis documental. Observa cómo va teniendo coherencia todo lo que se ha llevado desde la enunciación del problema hasta este momento ya final que estamos estudiando del marco metodológico. Toda la información registrada en el soporte que sea puede ser objeto de análisis documental, coherente con ello y con la finalidad de la naturaleza presente estudio, se elige las fichas de trabajo. O sea, nuevamente ve que no menciona solamente que lo va a hacer en fichas de trabajo ya, sino lo está justificando y fundamentando por qué es procedente realizarlo de esa manera. Recuerda que estamos en un apartado metodológico en el cual se está constituyendo un plan de acción para realizar tu investigación, su desarrollo, que va a ser el marco teórico. Entonces, tiene que estar correctamente fundamentado, suficientemente fundamentado el por qué lo estás haciendo de esa manera. Menciona también que por otro lado, de acuerdo a normas APA 2019, en estos estudios cualitativos, recordarás, es coherente con lo que dijo en métodos de investigación, la entrevista es un género, del mismo género, es un cuestionario flexible, etcétera. Es decir, va a realizar una entrevista, es su siguiente técnica de hecho, y más adelante aquí nos menciona el instrumento, que es este cuestionario de su entrevista. Te pido también que observes, por ejemplo, aquí las preguntas que le está realizando. Nos menciona, por ejemplo, los documentos clave, marco normativo de la educación en México, principios rectores, la educación inclusiva y integral, la orientación sexual si es parte de la inclusiva. Estas preguntas, si tú te das cuenta, si tú recuerdas, tienen que ver con las preguntas específicas de investigación, justamente el marco normativo, los principios rectores, la educación inclusiva, su relación con la orientación sexual. Observa cómo entonces aquí el investigador va a obtener la información para responder esas preguntas vía la investigación documental, vía los expertos a los cuales va a consultar, va a tener un refuerzo de esa información y vía vamos a decir que los estudios de caso que realiza a través de las investigaciones que ya realizaron organismos que tienen que ver con el tema y que a su vez son estudios que son recientes.
Respecto al procedimiento de recolección de datos, ya había comentado que es a través de fichas de Word. Aquí nos especifica cómo va a sentar esa información en sus fichas de Word, qué formato va a llevar, qué nombre del archivo, etcétera. Nos menciona acerca de la entrevista, que es una entrevista abierta, que lo va a registrar mediante bolígrafo, papel, cédula, plantilla de la entrevista, etcétera. Que es una entrevista abierta o no estructurada, por lo cual significa que puede cambiar de acuerdo a la información que vaya recibiendo por parte de su experto. Por último, el plan de tabulación y análisis. Recuerda que, como te he venido comentando, todo esto tiene que ser coherente con el enfoque de investigación, el método de investigación que tú estás eligiendo. Aquí menciona que respecto a la información recabada en su conjunto, a través de la entrevista, del estudio de caso y de los textos relativos que hacen análisis documental, él los va a relacionar para llegar a una conclusión. Aparte de escribirlo en texto, él te muestra esta matriz o esta tabla en la cual, fíjate, él establece sus objetivos, la relación de sus objetivos, la información que va a encontrar a través de la investigación documental, la información que va a encontrar a través del estudio de caso y la entrevista. Va a él a analizar las coincidencias y las diferencias que se hayan suscitado en estas tres fuentes y al final él va a establecer sus conclusiones. Observa cómo nuevamente es lo que yo te planteé desde el principio de esta serie de tutoriales para hacer tu marco metodológico. El investigador no se dedica a copiar y pegar lo que otros dijeron. Se sustenta en fuentes confiables para él generar una conclusión válida, para él generar su propio conocimiento, su propia crítica fundamentada. Entonces se realiza la indagatoria, se presenta un informe acompañado con organizadores gráficos o gráficas. Aquí depende, puede ser que tú, si decides hacer un enfoque cuantitativo, tu tabla va a ser diferente, va a ser más hacia el lado de las matemáticas, justamente de las gráficas. Podrías hacer también un enfoque que sea mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo. Sin embargo, te recomiendo, si es tu primera tesis, decídete por alguno de los dos enfoques. Sí puedes combinarlos, pero en una primera instancia te podría resultar complicado. Entonces te recomiendo elegir o cuantitativo o cualitativo. Posterior a esto ya inicia el capítulo 2, que es el marco teórico. En este apartado es donde se van a desarrollar cada uno de los puntos que constituyen las preguntas específicas o los objetivos específicos. Es en el marco teórico donde ya se va a desarrollar ese contenido, donde vamos a encontrar ya qué es lo que le dijeron sus expertos, qué es lo que él encontró en su análisis documental, en su estudio de caso. Hasta aquí entonces concluye lo que es el marco metodológico o metodología.